Dios me les bendiga. La palabra para el día de hoy está en el libro de Génesis, capítulo 50, versículos 24 y 25, dice: Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Bueno, he pensado en dos títulos para esta palabra, y uno de esos títulos es un hombre de fe o un verdadero creyente, y el segundo título es Dios honra a los que le honran. Y durante el desarrollo vamos a decir el porqué de esos títulos o por qué pienso de esa manera. Bueno, hablaremos primero de la crianza de José o de la infancia de José, que no fue tan fácil. José era hijo del patriarca Jacob, y estando él muy pequeño, su madre murió y fue criado por 3 madrastas, ¿no? Ni siquiera fue una sola, eran 3 madrastas y 10 medio hermanos, porque el otro sí era su hermano, pero ese hermano de él, que era propio hermano, era menor que él. Cuando se murió su mamá, era el nacimiento de su hermano menor, así que los otros medio hermanos, hijos de su madrastra, eran mayores que él. Y fue muy difícil la crianza, por supuesto. Si es difícil criar 2 hijos, imagínense cómo será criar 12 hijos. Y si es difícil una sola pareja, imagínense 3 o 4 mujeres. Eso es una cosa complicada. Y por supuesto fue complicada la vida de José. Bueno, estando el pequeño, su padre se dio cuenta que él tenía buen comportamiento, y creo que a través de su madre o a través de su padre él fue conociendo al Señor, y desde muy pequeño él fue obediente al Señor. Y José informaba a su padre, así dice la Biblia, del mal comportamiento de sus hermanos, y por eso los hermanos no le veían bien. José, además de eso, tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Pienso yo que por las noches a lo mejor se reunían, y entonces él contó su sueño y dijo: yo he tenido un sueño. Recogíamos trigo y los manojos de mis hermanos se inclinaban hacia el manojo mío. Oye, eso le cayó
muy mal a sus hermanos, quienes interpretaron muy bien el sueño. Y ellos dijeron: ¿cómo? ¿Tú piensas reinar sobre nosotros? Y claro, como ellos eran mayores, eso les molestó mucho. Bueno, pasó un tiempo, no sabemos cuánto, y José contó otro sueño. Y dijo: en mi sueño yo veía que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y claro, nuevamente sus hermanos lo interpretaron muy bien y se molestaron mucho. Y hasta el papá dijo: ¿qué quiere decir eso? Que tu mamá y yo y tus hermanos nos inclinaremos a ti porque tú reinarás sobre nosotros. Claro, José inocentemente había contado su sueño, tal vez él mismo no sabía la interpretación y lo contó para que le ayudaran a interpretarlo. Y bueno, sí, los otros lo interpretaron muy bien. Entonces, pasó el tiempo y la Biblia dice que sus hermanos ni siquiera le podían hablar amablemente. Pero José, dado que era responsable y honesto, entonces su padre lo encargó y le decía que le contara el comportamiento de sus hermanos. Y como era malo el comportamiento de ellos, por supuesto, la información que traía siempre era mala y no le agradaba a sus hermanos. Bueno, cuando José ya estaba grande, tenía unos 17 años, sus hermanos se fueron a pastorear el ganado un poco más distante. Su padre lo manda a saber de sus hermanos y en ese viaje ellos dijeron: esta es la oportunidad, vamos a deshacernos de este soñador. E intentan matarlo. Rubén, que ya tenía aproximadamente entre 30 a 40 años, se opone y dice: no matemos, es nuestro hermano, no lo matemos. Y cuando ellos deciden entonces meterlo sobre una cisterna o sobre un aljibe, y José, por causa del ganado, tal vez él va a alguna parte a buscar otro ganado, y cuando él regresa, el joven no estaba donde lo habían dejado. ¿Y qué pasó con el joven? Y entonces, no, pasaron por aquí unos amalecitas y lo vendimos, aquí está la plata. Y bueno, supongo que se repartieron la plata entre ellos. Y bueno, mintieron para traer información a su padre. No, mira, aquí está la ropa. Tal vez una fiera se lo comió. Y bueno, esa fue la información. Quedó muy mal Jacob por eso. Pero llega a Egipto y los amalecitas lo venden a Potifar, que pudiéramos llamarlo el ministro de la defensa de Egipto. Y bueno, Potifar tal vez le puso trabajos pequeños al principio, pero como José era responsable y honesto, fue ganando terreno y fue ganando hasta que llegó a ser el jefe, el administrador de todos los bienes. Y dice la Biblia que ya entonces Potifar no se preocupaba de nada, todo estaba a cargo de José y todo funcionaba bien. Pero, claro, José era joven, tenía buena salud y además tenía la gracia de Dios, por supuesto que era hermoso entonces, y aquella mujer, la esposa de Potifar, se enamoró de él y empezó a incitarlo para que se acostara con ella. José no estuvo muy de acuerdo y oiga, me impresionan las palabras del joven. Él dice: ¿cómo haría yo este grande mal si aquí no hay nada de lo que yo no esté encargado? Su esposo ha puesto todo en mis manos. ¿Cómo lo traicionaría? Pero la otra palabra me impresiona más. Él dice: y pecaría contra Dios. ¿Saben? Hay mucha gente que se llama creyente, que se llama cristiano, pero no piensa en eso. Pecaría contra Dios. Puede que nadie más lo sepa. Puede que inclusive a lo mejor el patrón no llegara a saberlo. Pero lo importante es que Dios sí lo iba a saber. Entonces, todo cristiano, todo creyente debe entender que Dios nos ve en todo tiempo. Y eso tiene malas consecuencias.
porque hay gente que solamente piensa en irse para el cielo, no, pero todavía me queda tiempo y después me vuelvo a arrepentir. No, la idea es que vivamos siempre creyendo que Dios nos está viendo en todo tiempo, y si pecamos contra Él, eso nos va a traer malas consecuencias en esta vida y posiblemente en la futura si no nos arrepentimos también. Bueno, José sí creía que Dios lo estaba viendo y no quiso pecar. La mujer, por no quererse acostar con ella, lo acusó contra su esposo y a José lo llevaron a la casa. Pero no pienso contarle toda la historia. Esa está en la Biblia, entre los capítulos 37 hasta el 50 del libro de Génesis, del primer libro de la Biblia. Así que usted puede ver toda la historia ahí porque es bastante larga. Lo cierto es que Faraón, el rey de allá de Egipto, tuvo un sueño y no había quien lo interpretara. Trajeron a José y José lo interpretó correctamente, pero no solamente lo interpretó bien. Además de eso, José le dio un consejo al rey y aquello le gustó mucho. El rey lo impresionó, que dijo: podemos encontrar un hombre mejor que este, que Dios está con él, y lo puso segundo después de él. O sea, pudiéramos llamarlo el segundo rey. Y entonces dice la Biblia que el rey no se preocupaba en nada, porque en todo que le traían cualquier asunto, no, vaya donde José. José es el encargado de eso. Todo estaba encargado José. Simplemente él tenía el nombramiento de rey y José estaba encargado de todo. Y por cierto que administraba muy bien. Llegó el tiempo en que los hermanos de José también tuvieron hambre y fueron hasta allá. Y como ya tenían aproximadamente unos 15 años, tal vez un poco menos, un poco más, de que no veían a José, José estaba rasurado y los hebreos usaban barba, así que ellos no conocieron a su hermano. Y José estaba bien vestido como rey, y entonces ellos simplemente se humillaron y se postraron. ¿Sabe que la palabra postrarse significa pegar la frente en tierra? Y eso hicieron ellos. No fue simplemente inclinarse, fue pegar la frente en tierra delante de José. Claro, José los conoció, pero se hizo el que no los conocía. Y bueno, no pienso contarle, repito, toda la historia. Lo cierto es que José vivió maravillosamente. Después mandó a buscar a su papá y les dio mantenimiento a toda esa familia, a todos sus hermanos, a todos sus sobrinos, a la esposa de sus hermanos, a toda la familia, a su madrastra. Sí, señor, José no fue mala gente y no les guardó rencor, muy importante, no les guardó rencor. Pero en estos últimos versículos hay una cosa importante que aparece acá. José, y por eso dije que era un verdadero creyente, él dice: bueno, yo voy a morir, pero ya el Señor le prometió a Abraham, a Isaac mi abuelo y a Jacob mi padre que no vamos a estar aquí en Egipto todo el tiempo. Llegará un tiempo en que vamos a ir a Canaán. Así que cuando eso suceda, ustedes se llevan mis huesos para allá. Y a mí esto me parece de un verdadero creyente, porque él no pensó solamente en su vida que la había vivido para agradar a Dios, pero pensó: cuando me muera, también Dios me va a bendecir. Y bueno, eso se cumplió. Tenemos en Éxodo capítulo 13, versículo 19, cuando los israelitas, 400 años después, digamos 300, porque José vivió más de 100, 300 años después, cuando salen de Egipto, aquí dice: y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí a vosotros. Aquí dice: Moisés tomó los huesos de José y los llevó consigo. Pero hay algo aquí que no quiero pasar por alto. Los israelitas pasaron 40 años en el desierto, y en ese tiempo tenían que cambiar de lugar muchas veces.
Muchas veces tuvieron que cambiar de lugar, de aquí para allá, pero hay una cosa importante, ellos no abandonaron el ataúd. Donde quiera que se tenían que cambiar, llevaban los huesos. ¿Y en qué me baso yo para decir eso? Bueno, el penúltimo versículo del libro de Josué, después que entran en Canaán, en la tierra prometida, el penúltimo versículo, el capítulo 24, versículo 32 dice: y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¡Qué verdad! Habían pasado aproximadamente 400 años. Los huesos de José fueron conservados, en primer lugar, o por lo menos el cuerpo, porque ya dice que había sido embalsamado. El cuerpo fue embalsamado y conservado durante todo ese tiempo. Y déjenme decirle una cosa, tal vez más de 1 millón de los familiares de él habían muerto y quedaron enterrados en Egipto. Pero que era verdadera creyente y que había anunciado: vamos a estar, por su fe, dijo, vamos a estar un día allá en Canaán, por fe. Bueno, y él no se quedó en Egipto, aunque todos sus familiares, todos sus hermanos se quedaron allá enterrados, todos sus sobrinos se quedaron allá enterrados, y a lo mejor dijo, más de 1 millón de israelitas se quedaron enterrados. Él no, sus huesos vino hasta Canaán, aunque muerto, llegó a ese lugar. Mire, esto me parece bueno porque, como dije antes, Dios honra a los que le honran. Toda su vida José había estado honrando a Dios y Dios se encargó de honrarlo, por supuesto, honrar su fe, que él había dicho: vamos a estar en Canaán, y él llegó, aunque los demás no llegaron, él sí llegó. Esto me parece que aquí el que honra al Señor y el que cree en la palabra del Señor, un día vamos a estar con el Señor, porque el Señor nos dijo que vamos a estar con Él, un día vamos a estar con Él. Dios me les bendiga.